Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La gracia de Dios en razón para justicia, 12ª parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: derrama de tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, nosotros no somos del mundo, como tampoco nuestro Señor Jesucristo fue del mundo. Haciendo su palabra por toda justicia, nos libra del mal. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escucha con atención lo que nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando el Espíritu Santo venga, que ha venido primeramente a través de su palabra para derramar su presencia a los que disponen sus corazones en atención a Dios. Entonces va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra y el Espíritu Santo logra con razones que nosotros actuemos con justicia. Nos convence de pecado porque no hay persona que no cometa faltas contra su prójimo, ni que tenga culpas. Eso hace que el pecado sea injusto y Dios nos quiere llevar a la justicia. Y para que Él nos lleve a la justicia, tiene que obrar juicio, para que después del juicio en justicia nosotros podamos obrar en rectitud. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mira que ahora el Señor nos habla a través del apóstol Pablo. Y dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El querer en razón y justicia. Dios es el que a través de su palabra verdaderamente muestra la razón y la justicia en las obras de la humanidad. Allí es cuando nosotros podemos reconocer nuestros errores y nuestras equivocaciones. Y dice que por su buena voluntad. La voluntad de Dios, si nosotros la hacemos, nos va a ser útil en servicio a los demás. Va a ser muy conveniente para nosotros mismos. Y el solo hecho de serle útiles a los demás, haciéndoles bien, nos va a dar mucha satisfacción. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mira, el verso anterior dijo que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cuál es el propósito? Dice aquí en el verso 15 que para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. O sea, para que seamos personas sin reprensiones, fieles, hijos de Dios, participantes de la vida de Dios, del carácter de Dios, en una vida espiritual
y en obras de justicia, porque eso es Dios, Dios es justo. Dice también que para que seamos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. O sea, para que seamos sin deshonra, porque es que el pecado quita la honra. En medio de una generación mala, satánica, que es maligna y perversa, corrupta, mira, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, sobresalimos, nos destacamos en rectitud, haciendo lo correcto, como luces en el mundo. Mira, somos ejemplo a los demás. Mira qué bueno es obrar en la razón de Dios, en su justicia. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12. Porque nuestra gracia es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Mira, ahora nos habla el apóstol Pablo y dice que porque nuestra gloria es esta, o sea, la gloria de cada cristiano en honor, en placer, en felicidad, es la participación de la vida de Dios, del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y es el testimonio de nuestra conciencia. Nosotros damos fe, oyendo y haciendo la palabra por una conciencia de bien. Escúchalo bien. Que con sencillez y sinceridad de Dios, o sea, con lealtad y verdad de Dios, y con la gracia de Dios, el don que nos da Dios en la capacidad de obrar bien y hacer justicia, dice, nos hemos conducido en el mundo. O sea, debido a esa gracia que nos da Dios en Cristo, nos podemos comportar bien en el mundo. Ya por el discernimiento de los sentidos, pues ya nos inclinamos al bien en esa gracia. Por el discernimiento de la conciencia, también nos vamos a inclinar. Dios nos faculta a que obremos siempre el bien. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mira, sigue hablando el apóstol Pablo. Y mira lo importante que es entrar a través de la gracia en razón y justicia de Dios. Dice el apóstol Pablo, y por esto procuro, así como tú y yo debemos de procurar siempre, tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, sin perjudicar a nadie, ya que Dios nos ha facultado para que obremos sus mandamientos. Mira, obrar los mandamientos de Dios es alcanzar por gracia el que seamos justos, el que seamos buenos, el que aprendamos a orar por justicia. Escrito está en la carta a los Filipenses capítulo 1, versos 7, 10 y 11. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, para el día de Jesucristo. Mira qué hermoso. Nos sigue hablando el apóstol Pablo y dice, todos nosotros, quienes, los cristianos, y cristiano no es porque se escuche el evangelio, cristianos somos los que participamos del carácter de Cristo, los que queremos imitarlo en todas sus obras. Y dice que nosotros somos participantes con el apóstol Pablo de la gracia, del don de Dios, de la facultad que nos da
para que obremos a través del carácter de Cristo. Dice, para que aprobemos lo mejor. Mira, a través de los sentidos, a través de la conciencia, siempre en ese don, en esa facultad, vamos a probar lo bueno. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, para que nuestra conducta sea sin hipocresía, sin reprensiones delante de la gente, llenos de fruto de justicia que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Él es el don, Él es la facultad de obrar justicia, para gloria y alabanza de Dios, para el día de Cristo, para el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el día que Él venga a arrebatar su iglesia. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12, 15 y 16. Sé ejemplo en espíritu, fe, amor, pureza, en palabra y conducta. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Importantísimo. Dice aquí el apóstol Pablo a la primera carta a Timoteo que seamos ejemplos en espíritu. Nunca te olvides que nosotros somos racionales y ya hemos sido vivificados en nuestro Señor Jesucristo por su palabra. Entonces seamos ejemplo en espíritu, en fe, oyendo y haciendo la palabra, en amor, cumpliendo los mandamientos, que es el amor a nuestro prójimo, pureza, o sea, en una perfecta obra moral, en palabra y conducta. Dice, ocúpate en estas cosas, trabaja en estas cosas que son de Dios y son para nuestro bien. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento en virtudes por la manifestación de tus obras sea manifiesta a todos. Ten cuidado de ti mismo. Dice, como quien dice, sé diligente y vigila tu corazón. Y también ten cuidado de la doctrina. Acuérdate que vivimos para agradar y complacer a Dios. Dice, persiste en ello. Sé firme, seamos constantes. Pues haciendo esto, haciendo la palabra del Señor, nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyen. Mira, y allí están incluidos tu familia, mi familia y las personas con las que tenemos un diario vivir, aquellos que nos rodean. Que el Señor te siga llenando de gracia, de entendimiento y revelación en su palabra para salvación a ti y toda tu casa. Amén, amén y amén.